Los cohetes con uranio empobrecido fueron lanzados entre los años 1970 y 1975. Hace unos años solíamos escuchar disparos, pero eran explosiones. Esta cosa que sale del tubo, un misil explosivo con una culata de estabilización. Y aquí atrás puedes ver el torio. La parte de este proyectil que contiene uranio empobrecido es esta. Este proyectil es defectuoso y el peligro es que es radiactivo. Hubo 4 casos. 4 hermanos enfermos. Murieron 2. U-238, destapamos la verdad del uranio empobrecido. Programa 10 de la 8ª temporada. Comenzamos. La ciencia oculta, la psicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. Busquemos primeramente la definición del uranio empobrecido para poder, de alguna manera, dimensionar adecuadamente el asunto. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, uranio es un elemento químico de número atómico 92. Metal abundante en la corteza terrestre que se encuentra principalmente en la pegblenda, de color blanco argento
y muy pesado, dúctil y maleable, es fácilmente inflamable, muy tóxico y se puede fusionar. Se usa como combustible nuclear y sus sales se emplean en fotografía y en la industria del vidrio. Uno de sus isótopos se utilizó en la fabricación de la primera bomba atómica. Precisemos aún más. Según las definiciones científicas, el uranio empobrecido es aquel que contiene una fracción de isótopo U-235 inferior a la natural. Se trata de un residuo del enriquecimiento y del procesamiento del uranio, constituido esencialmente de U-238. Parecen complicadas e inaccesibles estas definiciones, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar por otro frente a ver si conseguimos aclarar qué es el uranio empobrecido y qué utilidades y peligrosidad tiene. El metal de uranio empobrecido tiene una densidad extremadamente alta, estamos hablando de 19 kilogramos por litro, algo mayor que la del uranio natural y mucho mayor que la del propio plomo. Esta característica es la que lo hace destacar para ciertas aplicaciones civiles y también militares. En el ámbito bélico las podemos simplificar diciendo que todas ellas están estrechamente ligadas a la vertiente de las armas, siendo utilizado este uranio empobrecido en conflictos bélicos como los de Irak, Bosnia o Kosovo. También se utiliza como contrapeso en estabilizadores para aviones, estabilizadores de satélites artificiales y también lastres de buques. También como contrapeso para giróscopos o perforadoras y como blindaje para fuentes radiactivas utilizadas en medicina y también en la industria. Describe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Me parece que es una situación muy preocupante y alarmante para la comunidad internacional porque se están vulnerando principios del derecho internacional. Recordemos que la Convención de la Haya de 1907 prohíbe este uso de armas, la misma legislación estadounidense también las armas catalogadas de destrucción masiva. Por tanto, el uso en esta guerra en Siria por parte de Estados Unidos del uranio empobrecido nos habla que nuevamente vulneran toda la normativa internacional y los medios de comunicación han omitido, han invisibilizado estas temáticas porque finalmente la propaganda política termina siendo el elemento central con los objetivos geopolíticos que se buscan, pero sin hacerse cargo de los temas centrales que son la vida de las personas, la vulneración de las normas internacionales, y en este caso creo que se requiere una investigación y que el sistema de Naciones Unidas sea capaz de aplicar su propia legislación. Continuamos en este tiempo de radio Ángulo 13. La razón por la cual se utiliza el uranio empobrecido en la industria militar es la gran ventaja que otorga su alta densidad. La verdadera ventaja de esta mayor densidad es que también aumenta la cantidad de movimiento, es decir, la energía cinética del proyectil. Resulta efectivo para la fabricación de blindajes o proyectiles penetrantes de blindajes de plomo y además es un material altamente disponible para países que aprovechan la energía nuclear. Hay que decirlo, este residuo del enriquecimiento del uranio es necesario como combustible para la mayoría de los reactores. La densidad del uranio es de 19.05 gramos por mililitro. La densidad del plomo, por ponerte un ejemplo, es simplemente de 11.2 y la del wolframio es de 19.25. En realidad el wolframio es un material más denso que el uranio. Entonces, ¿por qué utilizamos uranio en lugar de wolframio? Existen dos razones. La primera porque su fractura en el impacto genera fragmentos afilados que penetran mejor en el blindaje. Y la segunda razón, y quizás la principal, es que
El uranio se inflama espontáneamente al contacto con el aire siempre que esté por encima de los 600 grados. Así que cuando alcanza un blanco, no solo penetra en el blindaje, sino que además se inflama al llegar al interior de ese vehículo, de ese lugar, incinerando a la tripulación, a los ocupantes, y desatando una explosión de combustible o municiones allí donde impacta. Es decir, el uranio utilizado como arma, el uranio empobrecido, es mucho más virulento, más violento, causa mayor desastre. Y no nos olvidemos, aparte es que el uranio empobrecido tiene mucho más bajo el coste que, por ejemplo, el wolframio. En artillería se emplea para municiones antitanques, misiles y proyectiles, esos conocidos como los Tomahawk. Un proyectil con revestimiento de uranio empobrecido logra penetrar en los blindajes de los tanques o los aviones convencionales y además penetra por los edificios. Cuando estos proyectiles ya han impactado, el revestimiento arde y se oxida, volatiza en micropartículas altamente tóxicas y radiactivas. Es decir, después del impacto sigue destruyendo. En lo referido a tanques, se emplea el uranio empobrecido en el blindaje de los conocidos M60, M1 y el M1A1. Los blindajes hechos con uranio empobrecido son prácticamente impenetrables. Tal vez la única dificultad que presentan es la radiación propia de este material. En la aviación militar se emplean los contrapesos y el armamento, concretamente los aviones anticarro norteamericanos, los conocidos como los A-10. No nos puede sorprender que la OTAN, que es el brazo armado del imperio, del imperialismo, que es el imperio más cruel que ha conocido la historia de la humanidad, repita el uso de ese tipo de armas prohibidas en los convenios internacionales. El uranio empobrecido ya fue utilizado en Yugoslavia, en Irak, en Afganistán también, y en el año 2011 en Libia fue denunciado en su momento que estaban usando uranio empobrecido. Entonces ahora se comprueba, se sabe que las consecuencias del uranio en la utilización en los misiles, tanto como estabilizador como revistiendo el extremo del misil, la punta, y unas consecuencias que duran 40 años, ¿no? Y una de ellas es justamente el cáncer y otro tipo de enfermedades que no sabemos. Tendríamos que conseguir que el mundo entero se indigne ante esto para realmente ponerle un límite a los Estados Unidos y a la OTAN. Acabamos de escuchar a Susana Oviedo, de la Plataforma Global contra las Guerras. Si ponemos nuestra particular lupa sobre las cifras, debemos remarcar y rotular los datos referidos al inventario oficial del uranio empobrecido que hay repartido, almacenado por todo el mundo. Evidentemente, estas cifras no incluyen datos del correoso tráfico ilegal de este material. Tampoco me atrevería yo a afirmar que las cifras oficiales se muestren frente al espejo de la verdad. En fin, Estados Unidos encabeza, cómo no, la lista con 480.000 toneladas, según datos recogidos en el año 2002. Ya hace mucho de eso, ¿verdad? Muy cerca en el ranking se encuentra Rusia con 460.000 toneladas. Este dato es del año 1996. La tercera en ese ranking de almacenamiento es Francia, 190.000 toneladas, con datos del año 2001. Se suman a los países que almacenan uranio empobrecido el Reino Unido, Alemania, Japón, China, España, Corea del el Wise Uranium Project. Algunos de los lugares donde se ha usado el uranio empobrecido son, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos, entre otros lugares, se ha utilizado en el área de entrenamiento de Poakuloa, en las conocidas como Beech Island, en Hawái.
También se ha utilizado en el polígono de tiro de Schofield Barrack, también en las islas Hawái. En el área o áreas de pruebas de Aerojet en Chino Hills, en California. Estuve hace un rato revisando mis archivos personales, entre tanto archivador polvoriento y algo envejecidos. He encontrado una nota al margen en la que recogía que los niveles de uranio empobrecidos medidos en Chino Hills fueron de más de 1.300 partes por billón, lo que viene a ser lo mismo, una verdadera aberración. Increíble el tipo de pruebas que se están haciendo y que evidentemente desconocemos la mayoría de los mortales. También en Estados Unidos se ha utilizado en el polígono de tiro en la planta de municiones del ejército en Lake City, en el sitio de pruebas de las Fuerzas Aéreas en Nevada, en el área de pruebas de Yuma en Arizona. El ejército tiene licencia para poseer en ese lugar 91 toneladas métricas de este metal, del uranio empobrecido. En el arsenal de Picatinny en New Jersey, el ejército tiene licencia para poseer 11.000 kilos de uranio empobrecido. Se ha utilizado también en el área de pruebas de la base aérea de Eglin en Florida, municiones, grandes cantidades de uranio empobrecido, en fin, guardados ahí no se sabe muy bien con qué fines. Suponemos, se da por hecho que tiene que ver con lo bélico, con la guerra, evidentemente. La Armada de Estados Unidos realiza pruebas en el Pacífico con uranio empobrecido durante todo el año 2003 y la sigue realizando, o por lo menos no de forma oficial, pero sí oficiosa es lo que se comenta. También lo ha utilizado Estados Unidos en el laboratorio que tiene en Los Álamos, en Nuevo México, para hacer pruebas armamentísticas. Pero no solo Estados Unidos. En el Reino Unido, por ejemplo, se utiliza en el polígono de tiro de East Mills, en Cumbria, en Inglaterra, pruebas con municiones de uranio empobrecido. También en el polígono de tiro de Dundrenam, en Escocia. Seguimos viajando por ese mundo. En Australia, por ejemplo, en Maralinga, al sur de Australia. Este sitio fue el lugar donde se hicieron las pruebas del ejército británico en los años 50. Más de 8 toneladas de uranio empobrecido fueron expulsadas al ambiente durante aquellas pruebas. Y sí, yo sé que lo estabas esperando. En España, en la Sierra de Chinchilla, en Albacete, durante la década de los 90, varios son los reclutados en el servicio militar obligatorio que dan testimonio sobre el uso de proyectiles con uranio empobrecido en las prácticas de tiro del campo de maniobras, ese lugar de Chinchilla. En fin, resulta, yo no sé si decir violento o asusta en realidad saber no que en el mundo se utiliza con estos fines el uranio empobrecido, sino que además nos toca muy cerca, aunque formamos parte de una globalidad. Da igual si ocurre en Australia o en España, cuando tiene que ver con lo bélico nos toca siempre cerca. Pero en fin, en la Sierra de Chinchilla, ahí en Albacete, haciendo pruebas de tiro con proyectiles cargados de uranio empobrecido. Lo cual no quita para que se haya hecho este tipo de pruebas en otros lugares de nuestra geografía o, en fin, mejor casi que no pensarlo, ¿verdad? O eso es lo que intentamos hacer la mayoría. No dar la espalda, hay que darlo a conocer, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay en nuestras manos para poder evitar esto? Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Mi mujer murió de leucemia en el 2004. Vivió toda su vida en Bucks. Pienso mucho en ello. Quizá fue una leucemia común, normal. La muerte de mi mujer me hizo pensar que esta región estaba contaminada con uranio empobrecido. No había oído nada de ello antes. Pedimos que se lleve a cabo un estudio epidemiológico en el terreno y en la flora. La segunda investigación que pedimos es sobre el estado de salud de la gente que vive en los alrededores del polígono. Queremos saber cuál es el estado de todos los pacientes que sufren cánceres. Tenía... ¿cómo decirlo? Bueno,
No tenía ni boca ni ojos. Tenía orejas, pero no donde tenía que tenerlas. Cuando lo vieron personas con conocimiento en ese campo, dijeron que tenía 2 cabezas. Continuamos en Ángulo 13 y yo aquí, sentado en el parcialmente oscuro rincón en el que, sentado en mi sofá, proyecto en el universo de la imaginación la secuencia de una película con toda seguridad real, certera, auténtica. En mi cabeza navega la imagen de cientos de personas que huyen de una guerra. Seres humanos que, inhalando muerte empobrecida, abren con sus propios pies, con cada paso, la fosa que contendrá sus huesos. Para mí es imposible disociar uranio empobrecido y la palabra tan afamada, la palabra muerte. Hacer radio desde la intimidad de mi despacho, rodeado por cientos de libros, muchos de ellos releídos de forma compulsiva, te permite extender las palabras desde el sosiego y el reposo de los impulsos. Este Ángulo 13 nos está adentrando en un expediente nada alejado del misterio. Al contrario, todo lo que está referido al uranio empobrecido se impregna de un denso halo de misterio y conspiranoia. El uranio empobrecido tiene una radioactividad baja, la vida media comparable a la edad de la Tierra, claro, aproximadamente un 60% de la del uranio natural. Pero como el uranio natural posee riesgos toxicológicos debido a su comportamiento como metal pesado en el organismo, vamos a conocer qué efectos tiene la utilización del uranio empobrecido en la salud, cómo repercute en nuestra salud. El uranio posee riesgos químicos debido a su comportamiento como metal pesado. Podría causar, entre otras cosas, trastornos renales y en la sangre, al igual que lo harían otros como el plomo o el propio mercurio. Si se incluye en la dieta o se inhala en exceso, el uranio empobrecido podría provocar cáncer. En noviembre del año 2006, creo recordar, un grupo de investigadores franceses anunció que incluso dosis muy pequeñas del uranio empobrecido pueden tener efectos sobre el organismo. Posibles acumulaciones en el cerebro, según se ha demostrado en laboratorio con ratas, pueden crear graves problemas en los seres humanos. Si el uranio empobrecido se encuentra en forma de gas o polvo y llega hasta los pulmones, entonces su radioactividad puede ser altamente nociva. La Organización Mundial para la Salud recomienda realizar una descontaminación de las zonas del impacto de munición de uranio empobrecido después de que un conflicto bélico haya dejado gran cantidad de restos de proyectiles. Mientras se realiza la limpieza, puede ser aconsejable acordonar la zona, sobre todo si los niños tienen acceso a ella. American 5524 left, clear takeoff, Southwest wind 2208 knots. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban 2 aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.
A pesar de que ya había escuchado hablar de la relación del uranio con los jumbos siniestrados en el accidente aéreo de 1977, el que aconteció en el aeropuerto de Los Rodeos, no es hasta el año 2007 cuando me intereso de forma más profunda por este asunto, a raíz de unas interesantes declaraciones que el químico Agustín Cabrera realizó para la serie documental Fenómena, que se emitió en la televisión canaria. En ese reportaje, Agustín cuenta cómo en esa época regentaba un negocio dedicado al tratamiento de la plata y que visitó unos almacenes del barrio de La Cuesta, donde se encontraban los restos de la chatarra de los aviones siniestrados. Estando allí, observó cómo uno de los trabajadores intentaba cortar con la radial una estructura metálica de la que salían unos enormes chispazos que no le parecieron del todo normales. Aquello le llamó la atención y pidió al hombre que no siguiera con ese trabajo porque aquel material parecía ser peligroso. El químico compró unas muestras de aquel material como posible materia prima para su empresa y lo analizó. Pudo averiguar que se trataba de uranio empobrecido y que la radioactividad que dejaba ese material se podría rastrear con un contador Geiger a más de 300 metros de distancia. Al menos 300 kilos de ese peligroso material se habría hallado entre los restos de los aviones siniestrados en Los Rodeos. ¿Qué hacía ese uranio en los aviones? ¿Supuso un peligro para las personas que intervinieron en las labores de rescate y extinción de esos incendios? Describe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Existen dos versiones que intentan dar explicación a la presencia de este material y en esas cantidades en la zona del desastre. Una que apunta en la dirección más conspirativa, aunque alejada de la realidad, y otra que se establece como la más razonable. Vamos a conocer la más arriesgada. Vamos a comenzar por esa, por la conspiranoia. Según palabras del propio Cabrera, el uranio empobrecido se detectó únicamente en uno de los dos aviones, concretamente en el avión norteamericano y no en el holandés, a pesar de ser ambos aparatos Boeing 747. Agustín Cabrera comentó para la serie Fenómena que en un informe de la compañía Boeing se negaba la instalación de estructuras de uranio empobrecido en el fuselaje de sus aeronaves. Hay que decirlo, en aquellos días de 1977 se pudo leer en la prensa la noticia de que Sudáfrica anunciaba su capacidad para manipular material nuclear. ¿Acaso el Panam tenía como destino final el país africano? Al parecer, así era. Comienzan a surgir hipótesis absurdas, unas y otras. La más absurda se queda corta con la siguiente. ¿Y si se trataba de un cargamento de uranio empobrecido que de forma solapada se llevaba hasta Sudáfrica? ¿Si se trataba de tráfico de uranio empobrecido? No es difícil rascar para encontrar la realidad y de esa manera dejamos atrás la conspiranoia, dejamos atrás muchas veces teorías que sirven para vender, para alarmar el sensacionalismo que mucho se utiliza en este tipo de programas de misterio, que está muy extendido, ¿no? Los vendehumos, los cuentacuentos, los perpetuamisterios. Pero hay que rascar un poco. La versión oficial y aceptada es que las estructuras de uranio formaban parte del fuselaje de los dos Boeing, de los 747S.
Según las declaraciones de un representante de la empresa, hablo de la empresa Boeing, además son declaraciones que quedaron recogidas en el diario ABC el 27 de agosto del año 77. Palabras textuales: todos los aviones Jumbo actualmente en servicio llevan en su estructura aproximadamente 310 kilogramos de uranio empobrecido. Ahí está la respuesta. Este es un material ideal para actuar como contrapeso en las alas y en la cola, debido a esa alta densidad de la que hemos hablado y al bajo coste. Así es que con estas declaraciones se desmonta el planteamiento del profesor Cabrera, que apunta a que el material estaba presente exclusivamente en el avión norteamericano. Pero hay preguntas. ¿Es peligrosa esta cantidad de uranio cuando está expuesta a la población? Los expertos afirman que el riesgo de toxicidad no es alto, que se podría apuntar a que realmente es mínimo. Hay que saber que las estructuras estaban recubiertas por una importante capa de cadmio que evita posibles irradiaciones cancerígenas. Pero sigo teniendo preguntas. ¿Y si estas estructuras estuvieron expuestas, y así fue, a más de 1000 grados de temperatura, como ocurrió ahí en los rodeos? A esas altísimas temperaturas, las estructuras de uranio se descomponen en pequeñas partículas que quedan flotando en el aire. Todas las personas que participaron de alguna manera en ese rescate estuvieron expuestas durante horas y aspirando esas partículas. Pudieron quedar depositadas en sus pulmones, pudieron ingerirlas, respirarlas. En realidad, no sé si hubo afectados por estas circunstancias. Lo he investigado durante mucho tiempo, incluso trato este particular asunto en mi libro, en el monográfico Catástrofe 77, Tragedia en los Rodeos. Pero hay muchas preguntas que quedan en el aire. Hay rumores que han ido surgiendo a lo largo de los años de muertes que se han intentado asociar a este asunto, pero no existen pruebas contundentes de que haya conexión, un nexo de unión entre los fallecidos y el uranio empobrecido de los jumbos. Pero vamos a avanzar. Llegados a este punto, me sigo preguntando dónde están los restos del accidente y el uranio que habíamos dejado la pista en un almacén del barrio de La Cuesta, en el término municipal de La Laguna. No está del todo claro el destino final de este material, pero si seguimos la secuencia de acontecimientos, actualmente podría estar en un depósito de los Estados Unidos. Vamos a retomar el hilo para llegar hasta este punto. Una vez que Agustín Cabrera advierte que las muestras compradas en La Cuesta contienen uranio empobrecido, participa en la subasta del material y se hace con él. Algún tiempo después se presenta en su casa una pareja de la Guardia Civil para decomisarle el material y llevárselo a Madrid para, al parecer, y este es un dato que no se ha podido comprobar, continuar con los años su viaje hasta los Estados Unidos.
Pero aunque le fue decomisado ese material, Cabrera se queda con una muestra. Cabrera, como especialista, sabiendo lo que tenía entre manos, no se queda, no se conforma con que se lo decomisen y se queda escondido con 300 gramos de uranio. Lo guardó en un bote en el que tan solo con una etiqueta se desvelaba el contenido. U-238, lo que es lo que significa lo mismo, uranio. Al final esta pequeña muestra de material también le ha sido decomisada al profesor Cabrera, o eso es lo que nos cuentan. En la actualidad son muy pocos los aviones que utilizan para su contrapeso este material, siendo sustituido por lo general por el tungsteno. Vamos a avanzar, vamos a hablar de cuestiones relacionadas con la salud. Y con este accidente de los rodeos del 77. ¿Pudo sufrir contaminación de algún tipo la población tras ese accidente de los rodeos? Bueno, pues en relación a esto, el director del Laboratorio de Física Médica de la Escuela de Enfermería, José Hernández Armas, aseguró que los registros referidos al periodo entre 1977, año del accidente, y 1990 no apuntan a patologías sospechosas entre la población del municipio. Es interesante, además, conocer que Hernández Armas descarta cualquier aumento de enfermedades que puedan ser directa o indirectamente relacionadas con el uranio en la zona. De todas formas, desde este departamento se apunta algo, yo creo que es llamativo, y es la conveniencia de poder obtener muestras del suelo del lugar exacto donde se produjo el accidente, en esa zona de la pista, para poder descartar cualquier tipo de riesgo de forma total, ¿no? Yo quiero ser, siempre con este tema, con este asunto, siempre lo he sido, directo, claro, rotundo. Hasta donde quien les habla sabe, y hasta donde ha hecho público, no se ha hecho un estudio minucioso de la zona del impacto, un estudio, digo, de radiaciones. Estamos hablando del año 1977, y desde entonces no se ha hecho un estudio profundo de la zona del impacto, yo me atrevería a decir, del conjunto de las pistas que conforman las instalaciones del aeropuerto de los Rodeos Tenerife Norte. Cómo las autoridades, las que sean, las estatales, las regionales, las que sean, las aeroportuarias, no se han implicado en hacer este tipo de estudio. Te voy a dar un dato. Cuando se celebró el 30 aniversario de la tragedia, vino un grupo de familiares y el comandante del avión de la Panam, que sobrevivió, etcétera, vinieron a Tenerife para participar en un homenaje, insisto, por ese 30 aniversario, por esa funesta celebración. Y, entre otros lugares, visitaron las pistas del aeropuerto de los Rodeos. Y todavía entonces, 30 años después, pudieron encontrar entre la maleza que conforman la línea de separación entre la pista de rodadura y la pista de despegue, pudieron encontrar fragmentos del cuero que conformaban los asientos del avión o de los aviones. ¿Cómo es posible que tantos años después, tantas décadas después, todavía queden restos, mayores o menores, pero restos de los aviones de aquel accidente? ¿Qué tipo de limpieza se ha hecho en ese lugar? Por supuesto que ponemos entre interrogaciones 1000 preguntas. Una de ellas, ¿por qué no se ha hecho un estudio radiológico profundo en ese lugar? Bueno, al poco tiempo tras el accidente comenzaron a escucharse entre los trabajadores del aeropuerto historias sobre la posible exposición por parte del personal que participó en esas labores de rescate y limpieza en ese lugar del accidente. Una exposición a partículas radiactivas de ese uranio empobrecido. Al menos 300 kilogramos de este material podrían haber estado en el interior de cada uno de los jumbos. De cada uno de los jumbos.
Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. American 5524 left, clear takeoff. Surface wind 2208 knots. Takeoff. El mayor desastre aéreo de la historia está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Y susto este viernes en La Laguna porque el trozo de metal que encontró un vecino se confirma que es parte de los aviones que impactaron en aquel trágico accidente de Los Rodeos de 1977. Los análisis indican además niveles que son mínimos de radiación. Esta es la pieza que desató la alarma. Tiene 20 centímetros de largo por 10 de ancho y pertenece a uno de los aviones siniestrados en el aeropuerto de Los Rodeos en 1977. La encontró este jueves un vecino de La Laguna mientras realizaba trabajos en su finca. Inmediatamente se puso en marcha el plan de emergencias radiológico. Tiene algo de algún umbral vinculado a radiológico, a valores radiológicos, pero que de alguna manera no existe riesgo para la población. Según el primer análisis, la pieza contiene uranio empobrecido, aunque en valores muy bajos. Durante toda la mañana, un técnico del Consejo de Seguridad Nuclear ha realizado mediciones en la zona y estudiado en detalle el objeto. El titular que ocupó hace unos días en la prensa en Canarias es el siguiente. La pieza encontrada el pasado 23 de agosto en una finca del Camino La Rúa pertenece al accidente de los Jumbos de Los Rodeos, que tuvo lugar el 27 de marzo de 1977 y en el que 583 pasajeros perdieron la vida. En concreto se trata de una parte del contrapeso de la aeronave, según confirmaron fuentes oficiales. Esta es la noticia que saltó hace pocos días. Se encuentra un fragmento de avión, se encuentra un fragmento que al parecer tiene radiaciones de uranio empobrecido, pero se encuentra a una distancia importante. Ese fragmento aparece a aproximadamente 4 kilómetros del aeropuerto. Al día siguiente, un técnico autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear hizo una valoración de la pieza y determinó el origen de la misma y que contenía uranio empobrecido. En el momento en el que el arrendatario de la vivienda, que se encuentra junto a la finca, encontró esa pieza, alertó al SECOES 112. Se aplicaron las pautas establecidas para estos casos, tanto por el Plan de Atención de Emergencias por Riesgo Radiológico, el conocido como RADICAN, y también el Consejo de Seguridad Nuclear. Agentes de la Policía Nacional también se personaron en el lugar para proceder a balizar la zona en un radio de 1 metro. Hicieron unas primeras mediciones de emisiones radiológicas que resultaron positivas. Valores mínimos, pero positivos. Desde la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias descartaron, yo creo que con demasiada velocidad, que la pieza pudiera provocar ningún riesgo para la población, motivo por el cual no hizo falta activar ningún plan de emergencia y el hecho quedó en manos de la administración competente. Para la retirada de la pieza es necesario iniciar ahora unos trámites administrativos y el protocolo pues lo que marca es que sea el propietario el que deba solicitar su retirada, que imaginamos, damos por hecho que lo va a solicitar. Es curioso y quiero en esto hacer una pequeña parada,
un paréntesis, mejor dicho. Digo, es curioso cómo desde el minuto 1 fue tratada esta información, insisto, hace pocos días. Más de 40 años después del accidente de los rodeos, aparece, fíjate, 4 décadas después, a 4 kilómetros del aeropuerto, un fragmento de unos 20 centímetros contaminado por uranio empobrecido y que ahora se asevera que formaba parte del fuselaje de los aviones de la tragedia de los rodeos del 77. Y digo, llama la atención el tratamiento informativo que se le da desde el minuto 1. Concretamente, por parte de alguna prensa amarillista de la isla de Tenerife. Un periódico respetable como lo fue durante décadas, que se ha convertido en un panfleto con olor a chamusquina, a revancha, a venganza. Un panfleto que ahora prefiere enseñar culos y tetas a hablar de información seria y coherente. Desde ahí automáticamente comienzan a soltarse, yo creo que extravagantes teorías de lo que podía ser sin haberlo contrastado previamente. En fin, un circo de negro sobre blanco que cada vez huele más, vamos a decirlo, a caca periodística. Gracias a Dios y a la fortuna todavía en Canarias hay prensa seria y empiezan los demás medios a hacerse eco de esa información de forma más contrastada. Pero pocos se han preguntado cómo es posible que este fragmento aparezca 4 décadas después a 4 kilómetros del aeropuerto. Debo reconocerlo, en los últimos días he recibido alguna llamada, creo que han sido 3 llamadas de diferentes medios de comunicación, medios que por otra parte no esperaba que me llamasen. Tampoco esperaba que me llamase ninguno, ¿no? Porque aquel que podía haberlo hecho se ha convertido, ya digo, insisto, en todo menos en un periódico serio. Bueno, algunos medios se han alejado de lo que significa el periodismo. Pero bueno, me llaman algunos medios para solicitar mi opinión, que por otra parte, aprovecho para decirlo, cuando se solicita la opinión de lo que consideran o denominan un experto, que yo no me autodenomino experto, aunque sí conocedor profundo de la tragedia de los rodeos y de todas sus claves, pero insisto, cuando se pide la opinión de una persona a la que consideran experto o entendido, lo mínimo que deben hacer es citar la fuente cuando se da la noticia. Eso es una nota al margen, pero bueno, tampoco busco protagonismo rotuliano de mi nombre. Pero pocos o ninguno profundizan en el por qué ese fragmento aparece en ese lugar. O dicho de otro modo, no se cuestionan nada, simplemente dan por hecho que por el producto de esa explosión de los 2 jumbos, ese pedazo sale disparado 4 kilómetros de distancia. Y eso es una auténtica chorrada. Eso es una idiotez. Y la han publicado. Y la han comentado en programas de radio también y de televisión. ¿Qué chorrada es esa? ¿No es más lógico pensar que alguien en su momento se llevó el recuerdito de esa zona, como muchos cientos de recuerditos que hay repartidos por todos sitios, y se lo llevó a su casa, a su finca, o vete tú a saber las vueltas que ha dado ese pedazo de hierro, ese pedazo de fuselaje, las vueltas que ha podido dar por la isla? Pero si es que hay restos del fuselaje de los rodeos repartidos por un montón de lugares. Incluso algunos presumen de tenerlos o de haberlo tenido como pisapapeles en su despacho. Y algún periodista mentiroso y afamado por las trolas que se mete también ha inflado este asunto. En fin, es contaminar sobre lo contaminado. Ya está contaminado el trozo, el pedazo de fuselaje, pero es que determinada prensa insular recontamina, si se permite la expresión, con tanta mentira y tanta chorrada y tanto sensacionalismo barato, cutre, idiota. Y no me refiero a nadie, digo el sensacionalismo idiota. E idiota es aquel que forma parte del sensacionalismo, por supuesto. En fin, que como puedes comprobar, el tema del uranio empobrecido sigue siendo actualidad, concretamente en el expediente de la tragedia de los rodeos de 1977. American 5524 left, clear takeoff, surface wind 2208 knots. Takeoff. El mayor desastre aéreo de la historia
está cubierto de preguntas sin responder. ¿Fue una bomba el detonante de todo lo que aconteció después? ¿Hubo errores humanos? ¿Estaba preparado el aeropuerto para recibir grandes aviones? ¿Por qué rodaban dos aeronaves de frente en la misma pista de despegue antes de la colisión? ¿Es cierto que en torno a la pista aparecen seres espectrales y extrañas luminarias? Las respuestas a estas preguntas están incluidas en las páginas del primer monográfico dedicado a la tragedia aérea del 27 de marzo del 77 en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, Islas Canarias. Catástrofe 77. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Algunas zonas de un aeropuerto de Miami en la Florida han sido evacuadas después de que se hallara uranio empobrecido. De acuerdo a medios locales, bomberos han despejado un área de unos 45 metros cuadrados del aeropuerto ejecutivo de Opa-locka en el sur de la Florida después de que se encontrara una cantidad todavía desconocida de uranio empobrecido. Un equipo de expertos en sustancias tóxicas que entró en la zona para evaluar el nivel de peligrosidad del material confirmó que había uranio en el interior del contenedor y aseguró que está actualmente evaluando. Autoridades del aeropuerto secundario de Opa-locka, en Miami, comunicaron el hallazgo de un bidón que contenía uranio empobrecido, en cantidades que no presentaban peligro para la población. Las autoridades detectaron la presencia de niveles mínimos de uranio y ordenaron el desalojo de una zona reducida de unos 45 metros cuadrados del aeropuerto. Portavoces del Departamento de Protección Ambiental de Florida y del Departamento de Aviación precisaron que el bidón de unos 200 litros de capacidad se encontraba en el interior de un avión que iba a ser desmantelado. Los servicios de rescate de Miami y el equipo del Departamento de Recursos Medioambientales trabajaron alrededor del avión para descontaminar la zona afectada. El aeropuerto de Opa-locka realiza labores de desguace y desmantelamiento de aviones, además de prestar servicios secundarios al Aeropuerto Internacional de Miami. Así es que tampoco es de extrañar la presencia del uranio empobrecido en ese lugar. Recordemos, en la década de los 70 todos los Boeing llevaban en su fuselaje en torno a 300 kilogramos de uranio empobrecido porque servía para nivelar los planos del avión de forma ligera, los contrapesos de forma ligera. Por tanto, en un lugar donde los aviones antiguos se desguazan, lo mínimo que puede aparecer es uranio empobrecido. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Entramos en la recta final del programa, pero no cerramos las puertas sin antes poner el foco nuevamente en la actualidad, porque el uranio empobrecido sigue ocupando espacios en los medios a nivel mundial. Hacia el mediodía del pasado 23 de julio empezó a correr el rumor de la presunta presencia de elementos radiactivos en una caja abandonada en el barrio del Troncal de Cali, en Colombia. Un hombre había llegado a una tienda donde la dueña se dio cuenta, se percató de una caja en las afueras del negocio y quiso acercarse. El supuesto cliente le dijo que tuviera cuidado porque podría tratarse de material radiactivo y después este hombre, de forma sospechosa, se fue en un taxi. El sitio fue acordonado por la policía y llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios a conocer cómo estaba la situación. Después de varias consultas y revisiones, se determinó la presencia de cargas de uranio, plutonio e iridio. Se informó que por la cantidad de estos materiales no se presentaba,
no había riesgo para la comunidad. Pero muchas familias dejaron sus casas en la carrera 11 con calle 41, en esa zona. A la atención del procedimiento llegaron también efectivos de la Fuerza Aérea Colombiana. Aquello fue todo una alarma. Insisto, fue hace pocos días, como quien dice, o pocas semanas, el 23 del pasado mes de julio. El principal uso del uranio en la actualidad, ya lo hemos comentado, es como combustible para los reactores nucleares, mientras que el iridio sirve para la joyería y aleaciones, mejorar otros metales, en fin. Fueron más de 5 horas de expectativas, de incertidumbre y procedimientos para evitar que hubiese riesgos en aquel lugar. Horas antes, una persona había alertado a la FAC, a las Fuerzas Aéreas de Colombia, sobre material químico y presuntamente se propondría a entregarlo. Quizás sea este el hombre que dejó finalmente abandonada la caja y que al parecer se abstuvo de llegar hasta la base aérea, de entregarlo, lo soltó allí mismo. El teniente Alberto Hernández del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali dijo que por el tiempo de exposición que fue corto, pues no hubo ningún tipo de resultante nocivo para los seres humanos. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.